Bueno, ¿para qué nos sirve la filosofía? Antes que nada, quiero recomendarte el libro Más Platón y menos Prozac de Lou Marinoff. Lou Marinoff es un profesor canadiense de filosofía que terminó siendo psicoterapeuta filosófico, que es un asesor filosófico que aplica la filosofía en vez de la psicología para tratar pues depresiones, ansiedades, sentimientos de sentido en la gente. Más Platón y menos Prozac. ¿Por qué? Bueno, Prozac es el medicamento comercial más común que se utiliza para tratar la depresión. Hace aproximadamente 30 años, ya en los países desarrollados, se desarrolló una alternativa a los psicólogos. Para esto hay que entender que la psicología parte de la filosofía. El análisis que se ha hecho de la psique humana y de los comportamientos humanos también parte de algo más atrás de la filosofía que se ve en los programas de estudio de filosofía, los antecedentes, que son los mitos. Todo esto que la Iglesia durante mucho tiempo consideró prácticas adivinatorias, artes ocultas, todo esto que está prohibido durante el cristianismo y sobre todo durante el apogeo de todo el poderío católico hasta incluso nuestros días se sigue viendo mal. Bueno, todo esto parte de un conocimiento muy antiguo donde hay muchísima sabiduría. Por eso cuando nos dicen que la filosofía surgió en Grecia, estamos entrando en la primera falacia que nos enseñan de filosofía en las escuelas. A ver, el término filósofo y filosofía sí que se acuñaron en Grecia. El primer filósofo como tal con ese nombre fue Pitágoras. Entonces, si así te lo van a explicar, no hay ningún problema. Pero la filosofía, que es el amor al conocimiento, filos, viene de esta raíz griega que se refiere a la filiación, a la simpatía que se siente hacia algo, de este amor, por así decirlo, hacia Sofía, que vendría siendo el conocimiento, la sabiduría. Bueno, el primero que dijo, a mí llámenme amante del conocimiento o amigo del conocimiento, fue Pitágoras. Entonces, no nos pueden decir que Sócrates fue un filósofo, no nos pueden decir que Platón fue un filósofo, no nos pueden decir que el primer filósofo fue tal o cual. Es tan absurdo como lo del descubrimiento de América. América ya existía. O sea, es ridículo pensar que antes de eso no había un amor al conocimiento. El amor al conocimiento es tan antiguo como la curiosidad. Y la curiosidad es algo innato que tenemos desde que... Es más, los animales son curiosos. O sea, esto es muchísimo más antiguo que eso. Y estamos viendo en programas de la SEP que pretenden ayudar a que haya individuos que sean más empáticos, inclusivos, más tolerantes, etc. Les estamos vendiendo las mismas ideas con las cuales nos colonizaron a muchísimos países y con las cuales se han establecido todos los sistemas políticos y económicos y hasta científicos de cómo se hace el conocimiento, vendiéndonos esta idea de supremacía racial y de que el humanismo y de que todo esto surge en Grecia. Y no estoy diciendo que no haya cosas súper valiosas que aprender de todo esto en Grecia, claro que sí, pero quiero que primero nos quitemos esa idea absurda de que antes y fuera de Grecia, antes de esa época y fuera de Grecia, todos los demás eran animales idiotas o ignorantes o que no tenían ningún tipo de filosofía.
porque esto no es así. Todas las culturas han tenido mitos. Y los mitos, también otro error de la enseñanza, nos los venden como historias fantasiosas a través de las cuales se querían explicar cuestiones que no había otra manera de explicarse porque no existía la ciencia. No es así. El problema es que nos han vendido una interpretación literal de las cosas y nos han negado el pensamiento crítico desde hace muchísimo tiempo en la educación. Y por eso quiero empezar hablando precisamente de lo que es el pensamiento crítico, que es por donde deberíamos de empezar a enseñar filosofía y a crear interés en la filosofía. ¿Para qué te sirve la filosofía? Mencioné hace rato el libro Más Platón y menos Prozac, y mencioné que como alternativa a la depresión existen psicoterapeutas filosóficos o asesores filosóficos. Una vez que entendemos esto, nos damos cuenta de que finalmente nuestros pensamientos, nuestras creencias definen nuestra vida y terminan después metiéndonos en problemas emocionales, insatisfacciones, sentimientos de sinsentido, o sea, de ¿para qué estoy vivo? ¿Qué caso tiene vivir? Todo esto porque nunca nos hicimos esas preguntas de una manera, por así decirlo, preventiva. O sea, nunca tomamos curiosidad por la vida, nunca pensamos críticamente o libremente y empezamos simplemente a tomar todas las creencias que nos llegaban sin analizarlas, sin reflexionarlas. Simplemente nos dijeron que había que estudiar una carrera y entonces nos metimos a estudiar una carrera. Y además nos dijeron que esa carrera tenía que darnos mucho dinero. Y entonces nos metimos ahí y después salimos de la carrera y vemos que ni siquiera hay empleo o que no estoy ganando bien como me lo habían dicho. O te dicen que te tienes que casar y que tienes que tener hijos. Y haces todo eso y después no quieres ir a tu casa porque no soportas la vida familiar. Un montón de creencias que están ahí haciendo parte de nuestra vida porque nunca las cuestionamos, las implementamos sin cuestionarlas. Esa es la principal función en la vida del individuo de la filosofía. Ser libres, tener un pensamiento libre, un pensamiento crítico, que no tiene que ver con que si vas a ser o no filósofo, tiene que ver con que tengas el control de tu vida, de tus decisiones, de que hagas las cosas que ya reflexionaste que es lo mejor para ti, que es lo que realmente quieres y que encuentres cuestiones muy profundas sin que tengas que terminar en un psicólogo o con un psiquiatra. Porque este sentimiento de vacío existencial nos pasa a todos. ¿No me crees? Bueno, hay cifras de esto del INEGI y de la Organización Mundial de la Salud. 1 de cada 4 personas desarrollará a lo largo de su vida algún trastorno mental, ansiedad y depresión, la mayoría de los casos. Y hago esta serie de videos porque los jóvenes son los principales afectados de las enfermedades mentales que estamos teniendo por toda esta acumulación de sinsentidos en la vida, de esta costumbre que tenemos de vivir sin cuestionarnos nada y hacer nuestras decisiones, metas, propósitos de otras personas, de nuestros padres, de nuestras parejas, de la sociedad en general, etc. Es alarmante que la segunda causa de muerte en este país entre jóvenes de 18 a 19 años sea a ellos mismos. No puedo mencionar la palabra porque me vetarían, pero es una realidad y estamos vetando las realidades. No puedo mencionar esa palabra porque no queremos afrontar la realidad. La gente cae en el sinsentido tarde o temprano y a un punto que a veces no hay salida. Esa es la principal importancia de la filosofía. Es una prevención a un sinsentido. Esa es la principal y nos sirve a todos los seres humanos. Después voy a seguir hablando de otras razones por las cuales debería de interesarte la filosofía.